Busque iglesia en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo número 5, y vamos a tener lectura del versículo 1 al número 6. Dice así la palabra del Señor: Y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar. Señor, esta mañana una vez más queremos darte las gracias por la vida. Gracias por traernos a este lugar. Hemos sido convocados para poder, Señor, adorarte, pero también para escuchar tu poderosa palabra. Tú, Señor, a través de tu escritura, manifiéstate, Señor, para poder, Señor, en este tiempo presente, tener quietud, paz en nuestro corazón, sabiendo que en tu soberanía tú tienes el control de todas las cosas. Mientras tanto, como tus discípulos amados, queremos seguir sirviéndote y haciendo cosas que te agraden, Señor, cumpliendo nuestra misión de poder llevar este mensaje de esperanza a un mundo que está en desesperación. Señor, aquí estamos. Háblanos, que tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios use una vez más a nuestro pastor en esta mañana. Gracias, amor. Durante este mes estaremos hablando sobre las bienaventuranzas. Tenemos que saber que las bienaventuranzas es uno de esos sermones que el Señor Jesús compartió, pero muchos de los comentaristas, los estudiosos de la Biblia, dicen que es uno de los grandes sermones, por no decir el principal de todos los que el Señor Jesús enseñó. Por lo tanto, vale la pena que nosotros prestemos atención. Muchas gracias, hermana. Prestemos atención para que esta palabra sea también de bendición para nosotros. El pastor Samuel compartió el domingo pasado las 2 primeras bienaventuranzas, y hoy yo les quiero hablar de 2 más. Aunque hemos leído toda la porción bíblica, el tema de hoy se titula Bienaventurados los mansos y los que tienen sed de justicia. Y espero que a la luz de la palabra todos podamos ser ministrados en esta preciosa mañana. El primer versículo de esta que hemos leído hace referencia a algunos detalles muy interesantes que quiero remarcar. Primero es que dice la Biblia, viendo la multitud. Jesús, al mirar a la multitud, sabía que tenía que enseñarles algo muy especial, algo muy trascendente, algo muy importante, algo muy relevante que marque sus vidas, que marque sus corazones y que les ayude a ellos a poder ser verdaderos discípulos. Esa multitud no eran solo los 12, esa multitud eran todos los seguidores de Jesús. Como el día de hoy estamos aquí los seguidores de Jesús. Vale decir que esta enseñanza también nos alcanza a cada uno de nosotros. Cuando la Biblia dice que Jesús se sentó, esa era la actitud del maestro, la actitud del rabí de la época, de aquel que tenía sabiduría para compartir, para enseñar. Jesús lo hizo de muchas formas, pero aquí el detalle del autor de Mateo es para remarcar la sabiduría que hay en Jesús, que lo que va a decir es tan importante, es tan relevante que vale la pena prestar atención. Y abriendo su boca, esto significa que Jesús usaba su voz de una manera fuerte para alcanzar a esta multitud. Las palabras en el idioma original da la idea de haciendo fuerza de voz. Me gusta imaginar a un Jesús fuerte. Me gusta imaginar a un Jesús con una voz potente. Me gusta imaginar a Jesús con una capacidad de un líder poco común, de alguien que realmente ha logrado impactar en las generaciones.
me gusta. La Biblia dice que a Jesús le seguían los niños. Yo no sé si hay adultos acá que los niños los siguen, ¿no? Cuando los niños te miran, ¿qué hacen? ¿Corren hacia ti o se alejan? A menos que seas el tío con plata, ¿no? Porque si eres la tía con dinero, entonces claro, los sobrinos te van a seguir. Pero la Biblia dice que cuando los niños miraban a Jesús, dice que lo buscaban para poder abrazarlo, para poder conectarse con él. Y eso habla de un carisma, eso habla de un carácter. Yo creo que Jesús no era una persona seria, con el ceño fruncido, como muchas películas intentan dibujar a Jesús. Creo que Jesús era carismático, era alegre, Jesús era dinámico, sabía hablar un idioma que lo entendían los más inteligentes como también los más sencillos, los más simples, los pequeños. Jesús tenía habilidades impresionantes de oratoria, de liderazgo, que creo yo que valdría la pena seguir analizándolo. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, uno de esos predicadores de la antigüedad, dijo esto: Jesucristo habló como hombre con seriedad. Él anunciaba claramente y hablaba con voz alta. Él alzaba su voz como trompeta y publicaba la salvación a lo largo y ancho, como un hombre que tenía algo que decir, el cual deseaba que su público escuchara y sintiera. Entonces, creo que este texto, estas palabras de que abriendo su boca, da la idea de que tenía una potencia con la cual quería compartir las verdades que los discípulos iban a escuchar. Y dice la Biblia, les enseñaba diciendo. Esto es muy importante porque este sermón que les va a enseñar a los discípulos, a los seguidores, tiene que ver con cómo vivir la vida en el reino de Dios. El verbo enseñar, la palabra griega, didaska, significa instruir. El verbo está escrita en forma prolongada, causativo, lo cual implica repetición, escuche, hasta aprender. Esa es la idea, repetición hasta aprender. Diciendo, lego, la palabra griega que significa explicar, llamar, repetir, responder. De hecho que Jesús no solamente le ocupaba tiempo enseñar, Él quería que la gente responda a esa enseñanza. Él deseaba que haya respuesta. Él no importa cuántas veces iba a repetir esta verdad. Lo importante es que lo practiquen. Lo importante es que lo vivan. Y yo creo en este principio. De hecho que desde Deuteronomio 6, cuando el Señor nos enseña de cómo tenemos que criar a nuestros hijos, dice la Biblia, y se la repetirás a tus hijos. Que Dios es uno, que hay que temer a Jehová, se la repetirás a tus hijos, estando en el campo, en la casa, al acostarte, al levantarte, en todo tiempo. Porque la repetición es importante. Y yo creo que cuando nosotros repetimos un sermón, cuando uno vuelve a escuchar la enseñanza, cuando uno vuelve a recibir la misma verdad, ¿quién sabe si Dios está deseando que tú y yo volvamos a escuchar esta enseñanza para que podamos grabarlo en nuestros corazones? Barclay, un comentarista muy famoso, señala la traducción del verbo enseñaba, que describe una acción repetitiva y habitual. Y la traducción debería ser, según Barclay, debería ser: esto es lo que él solía enseñarles. En otras palabras, no lo hizo una sola vez, lo hizo muchas veces. Jesús solía enseñarle las bienaventuranzas, el sermón del monte a sus discípulos, porque quería asegurarse de que ellos entiendan en qué consiste el reino de los cielos. Se dice que si tomas todos los buenos consejos de cualquier filósofo, psiquiatra o consejero familiar acerca de cómo vivir plenamente y sacas todo el humanismo y lo hierves hasta que quede solo lo esencial, te quedarías con una imitación pobre de este gran mensaje de Jesús. Por eso, lo mejor que podemos hacer es recurrir al Señor de la vida humana, al creador de la vida humana, al creador del matrimonio y de la familia. ¿Cuántos dicen amén a esto?
El Sermón del Monte a veces es pensado como la declaración del reino de Jesús. Los americanos, por ejemplo, tienen su declaración de la independencia, pues el Sermón del Monte sería la declaración del reino de Dios. Es importante entender que el Sermón del Monte no se refiere a la salvación como tal, sino que pone a disposición para el potencial del discípulo el reino de Dios traducido en ética y vida diaria. Es decir, ¿qué pasa después de la salvación? ¿Qué tiene que pasar contigo y conmigo? El Sermón del Monte era el sermón estándar de Jesús. Era el núcleo de su mensaje itinerante, una proclamación simple de cómo Dios espera que vivamos en la tierra. En el Sermón del Monte, Mateo nos muestra a Jesús instruyendo a sus discípulos de cómo vivir como verdaderos discípulos y la importancia de llevar este mismo mensaje a los otros hombres sobre la faz de la tierra. Y creo que vale la pena que nosotros como cristianos entendamos la valía, lo importante, lo trascendente del Sermón del Monte. Algunos comentaristas dicen que si los cristianos solo practicaríamos las enseñanzas de las bienaventuranzas, tendríamos una vida plena en la tierra. Por esa razón vale la pena que nosotros podamos considerar estas verdades como el ABC, como el fundamento después de ser salvados por la sangre del Cordero, como eso que necesitamos para poder iluminar en la tierra. El Señor Jesús dijo que tenemos que ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Pues Cristo, su obra en la cruz fue para salvación. Pero el Sermón del Monte es para vivir una vida victoriosa. Todo aquel que quiera vivir una vida victoriosa, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Dos puntos importantes que quiero enseñar en esta mañana. El primero, bienaventurados los mansos. Mateo capítulo 5, verso 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En las bienaventuranzas, Jesús establece tanto la naturaleza y las aspiraciones de los ciudadanos de su reino. Todos los rasgos de carácter, según Mateo 5, son marcas y metas, escuche, en todo cristiano. No podemos hacer algún tipo de exclusión, como en el caso de los dones, que Dios reparte dones según su soberana voluntad, y no podemos exigirle lo mismo el uno al otro en temas de capacidad espiritual. Pero aquí, cuando hablamos de las marcas de un carácter cristiano, no hay excepción. Si tú conoces a alguien que dice ser cristiano, pero no demuestra ni desea ninguno de estos rasgos, mejor es que vuelvas a hablarle del Salvador Cristo Jesús y del desafío de tener el carácter de Cristo. En Cristo Jesús no solo somos salvados, sino también transformados a su imagen y a su semejanza. El verdadero cristiano no solo experimenta salvación, sino también transformación. Recuerde esto, por favor. No solo recibe salvación, sino que experimenta transformación. Bienaventurados, dijo el Señor. Dichosos, felices, gozosos, bienaventurados. La palabra griega es makarios. Y makarios, escuche, describe ese gozo, el cual tiene un secreto dentro de sí mismo. Es sereno, intocable y autónomo. Es el gozo que es completamente, escuche, independiente de todos los cambios de la vida, sean buenos o sean malos, difíciles. Somos bendecidos todo el tiempo si obedecemos. Entonces, makarios tiene que ver con una paz, con una felicidad, con una dicha, con un gozo que muchas veces no lo podemos explicar. Es una gracia que Dios ha derramado sobre nosotros y que es más evidente cuando vivimos tiempos de adversidad. Cuando alguien te hace una injusticia, cuando alguien te ataca, cuando alguien murmura contra ti, cuando alguien te obliga a reaccionar, pero tú no lo haces.
entonces hay una bendición del cielo que inunda tu corazón. Los demás lo pueden notar. Los demás lo pueden observar y quedan sorprendidos. Esa bendición, ese gozo es lo que Dios quiere derramar sobre todos aquellos que quieren obedecer la palabra del Señor. ¿Cuántos obedientes a la palabra hay en esta mañana? Escuche, por favor, escuche. La palabra manso aquí es la misma palabra griega que se utiliza cuando Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La palabra griega es praus. Praus. Y praus es, escuche, praus, la idea principal de praus es fuerza, poder bajo control. Pregunta. ¿Jesús pudo haberse librado de ir a la cruz? ¿Tenía poder para evitar ir a la cruz? ¿Tenía poder para vencer a todos sus enemigos? ¿Tenía poder para eso, sí o no? ¿Y por qué no lo hizo? Porque Él tenía un plan. Y dentro de ese plan, Él quería enseñarnos que la mansedumbre no es debilidad, no es sentirte imposibilitado, es poder bajo control. Me gusta esa definición. Me gusta porque yo creo, a veces uno interpreta el manso equivocadamente. Entonces alguien camina así, todo asustadito. Oye, ¿y qué le pasa a ese? No, es manso. Y de pronto está caminando y alguien le hace así. Y ahí se asusta. Oye, ¿por qué se asusta? No, es manso. Imagínate un esposo en la casa que a la esposa lo grita y él ahí. ¿Por qué no responde? Es que él es manso. No, menso será. Pero manso no. Porque pregunta, si Jesús era manso, ¿pueden imaginar a un Jesús asustadito? A un Jesús que pide permiso por todo y para todo. No, yo imagino a Jesús con un liderazgo potente, que algunos lo interpretaban como soberbia. Los fariseos de la época lo juzgaban por sus palabras. ¿Acaso Jesús perdió la mansedumbre cuando limpió a los mercaderes del templo? No lo perdió, porque la mansedumbre, en la definición griega, praus, tiene que ver con poder bajo control. El manso, escuche, puede estar enojado, pero se restringe de la ira en obediencia a la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Porque dice, ¿puedo enojarme? Claro, puedes enojarte. Porque no es que, por ejemplo, un día el hijo desobedece y la mamá dice: ay, qué lindo, mi hijo desobedeció. No, la mamá se enoja, pero no va a hacer nada guiado por su ira. Porque puede que si lo hace guiado por su ira o guiada por su ira, va a ser algo pecaminoso. Por esa razón es importante el dominio propio, es importante la mansedumbre. Ser manso significa demostrar disposición de someterse y trabajar bajo autoridad apropiada. También es una disposición de pasar por alto los derechos y privilegios de uno mismo. Yo dice, pero ¿cómo es eso, pastor? Y de pronto uno piensa que hay que ser bobo, que hay que ser tonto, que esa es la invitación de Dios y yo nunca lo voy a hacer porque yo nací de otra manera y yo soy de esos que me gusta defenderme, de argumentar, de pelear. No. Yo creo que eventualmente tenemos que aprender lo que el Señor Jesús enseñó. Él dijo, si alguien te da una bofetada en una mejilla, ponle la otra. Ahora, creo que estaba hablando también en sentido figurado, no literalmente, ¿no? Pero está diciendo, si alguien te humilla, si alguien te ofende, si alguien hace algo que no es correcto, de repente lo mejor es que tomes la actitud de no enojarte.
Porque parece ser que cuando uno se enoja y cuando uno reacciona, el pleito aparece. Para una discusión se requiere siempre 2 personas. Mínimo 2 personas. Pero si una de esas personas es mansa, entonces no habrá pleito. Pareciera que habría perdido. Pero la Biblia dice, bienaventurados los mansos. Porque cuando tú no peleas, Jehová pelea por ti. Y ay de quien se enfrenta a Jehová de los ejércitos. Por esa razón es importante que nosotros tengamos la actitud correcta. Ser manso ante el hombre no significa debilidad. Aunque muchas veces lo podemos interpretar y aún la gente puede interpretarlo así, pero es poder bajo control. Poder bajo control. Y yo creo que nosotros tenemos que pedirle a Dios esa potencia para que podamos tener control de ese poder, porque todos tenemos un poder que si lo usaríamos, quizás podríamos dañar inclusive los corazones de las personas. Y a veces tenemos que reducir, a veces tenemos que bajar nuestra velocidad, que demostrar nuestra nobleza, la nobleza que el Señor ha puesto en nuestro corazón, esa mansedumbre que es tan importante y que es tan necesaria. Se cuenta en la historia que los ingleses, cuando tenían dominado a la India, Mahatma Gandhi encuentra en la Biblia, sin ser cristiano, encuentra en la Biblia un arma poderosa para vencer a los enemigos. Y lo encontró en Romanos capítulo 12. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto harás que su cara se ponga roja de vergüenza. ¿Sabe lo que promovió? Sin ser cristiano, Mahatma Gandhi le dijo a todos sus seguidores, vamos a pagar bien por mal. Vamos a sentarnos y aunque nos golpeen, vamos a darles amor. ¿Sabe que los ingleses con todo su poderío armamentista no pudieron enfrentar a Mahatma Gandhi y sus seguidores y como consecuencia vino la independencia de la India? ¿Por qué razón? Porque la mansedumbre también es un arma poderosa. Pero note, porque alguien puede decirme, ay pastor, pero usted me está diciendo entonces que yo me deje pisotear por la gente. No. Jesús dijo otra cosa muy interesante. Mire lo que dice en Mateo capítulo 10, verso 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Y dice, sed pues prudentes como la serpiente y sencillos, mansos como la paloma. En otras palabras, sí tenemos que ser mansos. Tenemos que ser ingenuos, tenemos que ser inocentes, sencillos. Pero tenemos que ser también astutos, sagaces, inteligentes como la serpiente. El Señor Jesús un día se enfrenta a un gobernador romano. Y el gobernador romano le dice, ¿acaso tú no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida o para salvártela? Y Jesús lo mira. Y Jesús pudo haber reaccionado. Bueno, uno dice, ay, pero es Jesús. Siempre nos dejó el ejemplo, ¿verdad? Y Jesús con una sabiduría le dice, ninguna autoridad tuvieras si mi Padre no te lo hubiese dado. Pero qué respuesta. No se metió en la bronca, no se metió en la pelea. No. Porque él pudo haber dicho, y tú no sabes quién soy yo. Soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tú eres un simple gobernador. Pero no se metió en la bronca, sino más bien con sabiduría respondió. Esa es la astucia, esa es la inteligencia. Se cuenta la historia de un boxeador, ex boxeador, que se retira del boxeo porque dañó al último contrincante que tuvo y se convirtió al evangelio, y ya siendo cristiano comienza a predicar por los pueblos. Está predicando en un pueblo lejano, tiene que cruzar un campo
el dueño del campo no le deja pasar porque él no cree en Dios y le molesta a ese cristiano. Así que le dice, por favor, déjame cruzar el campo. El hombre le dice, no vas a cruzar mi campo, por favor, hay una familia que necesita que yo llegue a su casa para hablarle del amor de Jesús. No vas a cruzar mi campo, a menos que pelees conmigo, dijo él. El exboxeador, que no sabía el otro que era exboxeador, le dice, por favor, yo no quiero pelear contigo. Eres un cobarde, eres un gallina, vamos, pelea conmigo. El exboxeador le dice, por favor, no me haga esto, déjeme cruzar el campo. Entonces él dice, no, la única manera es peleando conmigo. Al exboxeador no le quedó otra alternativa que aceptarle la propuesta. Pero le dijo, permíteme orar antes porque soy cristiano y quiero orar. Y con mucha astucia oró en voz alta estas palabras. Él dijo, Dios, este hombre me reta a boxear, a pelear con él. Lo que él no sabe es que yo soy un boxeador de profesión. Lo que él no sabe es que yo he campeonado en todas mis peleas, que tengo cinturones de ganador, y que al último contrincante con el que peleé lo maté de un solo golpe. Tú sabes que por esa razón te entregué mi vida. Ahora este hombre quiere pelear conmigo. Por favor, te ruego, ayúdame a solo desmayarlo y no matarlo. Cuando terminó de orar, abrió sus ojos y ya no había ningún contrincante frente a él. Porque yo creo que actuó con astucia, con inteligencia. Tenemos que ser astutos como la serpiente, pero nunca tenemos que dejar de ser mansos como la paloma. Amén. Dile que está a su lado, manso como la paloma y sagaces como la serpiente. Tenemos que usar la inteligencia. Tenemos que usar la inteligencia. Nunca voy a olvidar que cuando Romy y yo teníamos esas discusiones de frases que nos lanzábamos el uno al otro, insultos. Por alguna razón las mujeres tienen una velocidad increíble con las palabras, ¿no? Los estudiosos dicen que los hombres hablan 7,000 palabras por día, las mujeres hablan 21,000. Puede que por ahí haya una explicación. Y los hombres, cuando queremos insultar, es como una pistola, una bala cada 2 segundos. La mujer parece que tuviera una ametralladora en la boca, ¿no? Lanza un montón de palabras. Por eso los hombres evitemos esas discusiones. Entonces un día yo estaba enojado y le estaba hablando a Romy y le lanzaba mis balas. Y ella y le digo, ¿por qué no respondes? Y me dijo, porque si yo respondo, tú no vives. Y le dije, entonces mejor quédate callada. Yo creo que para una discusión siempre se requiere 2 personas. Pero cuando una de esas personas tiene poder bajo control, cuando una de esas personas tiene la capacidad de guardar su corazón en el poder de Dios, dice la Biblia que Dios abre las compuertas de los cielos y hay una bendición del cielo que viene sobre su vida. ¿Cuántos quieren esa bendición del cielo para su vida? Los tales heredarán la tierra. Heredarán la tierra. El verbo heredar tiene connotación literal y figurativamente. De tal manera que si lo entendemos literal, tendríamos que pensar que podría ser la nueva Jerusalén. Porque la Biblia dice, cuando Dios cree los cielos nuevos y las tierras nuevas, descenderá nueva Jerusalén y habitaremos allí por la eternidad. Entonces, más bien se confirma de que heredaremos la tierra. Pero si lo tomamos en sentido figurado, la tierra podrían ser las familias que podemos conquistar por nuestra mansedumbre. La gente que vendrá a los pies del Señor por nuestra mansedumbre. Las personas que van a quedar impactadas por la actitud sabia de nuestras vidas y que por supuesto dirán, ¿dónde aprendiste esto? ¿Dónde aprendiste a guardar silencio, a callar? ¿Dónde aprendiste cómo reaccionar, cómo responder con inteligencia? ¿Dónde aprendiste eso? Y tú vas a tener que decirle, mi Padre que está en los cielos, mi Cristo maravilloso, el Espíritu Santo que está en mí, me ha ayudado a ser manso como Jesús lo fue. Promesas, algunos textos muy importantes.
Eclesiastés capítulo 10, verso 4. Dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. ¿Por qué? Porque la mansedumbre, que dice, hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre. Efesios capítulo 4, verso 2. Con toda humildad, ¿y qué más? Y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Si tienes que soportar a una persona, asegúrate de tener mansedumbre. Porque la mansedumbre va a ayudarte a poder resistir. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. ¿De qué más tenemos que vestirnos? De mansedumbre. Dígale que está a su lado, vístete de mansedumbre. Poder bajo control. Y Dios abrirá las compuertas de los cielos, derramará bendición sobre tu vida y te dará como herencia la tierra. ¿Cuántos aplauden y celebran esa promesa del Señor? Segundo, bienaventurados los que tienen sed de justicia. Mateo capítulo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vemos a cristianos que tienen hambre por muchas cosas: poder, autoridad, éxito, comodidad, etc. Pero ¿cuántos tienen sed? ¿Cuántos tienen hambre de justicia? Entender la cuarta bienaventuranza nos lleva a buscar lo que Jesús quiso decir con la palabra justicia. En el judaísmo antiguo, actuar justamente, escuche, significaba exonerar, justificar, y escuche la definición, restaurar una relación correcta. Los justos son aquellos, escuche, que mantienen relaciones correctas con Dios en primer lugar y con las personas que están a su alrededor. En las relaciones correctas podemos conocer mejor y ser más justos en nuestras apreciaciones. El pensamiento judío era eso. Para ser justo, yo necesito conocer. Para ser justo o justa, yo necesito conocer. Piensen esto, por favor. Hay gente atea, agnóstica. Hay gente que piensa mal de Dios porque no le conoce. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Entonces hablan mal de Dios. Ay, si Dios existe, ¿por qué la pobreza existe? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué los niños que sufren? Y de pronto tienen opiniones porque no conocen a Dios. Porque si le conocieran a Dios, ¡hey, escucha! Si le conocieran a Dios, no le juzgarían. Entonces, lo justo es, si no lo conoces, cierra tu boca. Si no lo conoces, no te atrevas a juzgarlo o a juzgar a Dios en este caso. Pero el mismo principio funciona para todas las personas. A que tú no sabes lo que hizo fulano, mengano o sotano. Que mira que me enteré, me dijeron para orar, pero yo te lo cuento para que tú también ores. Y me enteré que el tal hizo esto. ¿Alguna vez conversaste con esa persona? No. Entonces, si no lo conoces, ¿por qué hablas? Si no la conoces, ¿por qué hablas? La justicia tiene que ver con establecer una relación. El concepto judío era que si yo quiero ser justo, yo voy a hablar de lo que conozco, de lo que sé. Por esa razón, cuando alguien te habla mal de una persona, si tú no lo conoces, si tú no conoces a esa persona, cierra tu boca y más bien confronta a esa persona. Y dile, no tienes que ensuciar mi corazón. Lo justo es que tú hables y conozcas a esa persona. Amén. Amén. Por esa razón es muy importante.
A veces llegan a la consejería mujeres, hombres, padres, hijos, contando sus historias y quieren que les demos un consejo sin conocer la otra versión. Entonces, me gustaría hablar con tu esposo, me gustaría hablar con tu esposa, me gustaría conocerlos un poco más para ser preciso en mi consejo, para poder, conociéndoles, hablarles con precisión. Porque muchas veces somos injustos por desconocimiento. Si queremos ser justos, pues entonces entendamos y conozcamos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pues esto es muy importante. ¿Alguna vez has tenido la bendición de tener relaciones correctas? Esto fluye a partir de la humildad, es decir, de la tercera bienaventuranza. Porque solo podemos formar relaciones correctas con otros cuando dejamos de hacer que todas las acciones giren a nuestro alrededor. Cuando todo lo hacemos en base a mi pensamiento, a mi opinión, yo escojo a las personas, yo hablo de quien yo quiera y comienzo a actuar de manera incorrecta, entonces caemos en la injusticia. ¿Tenemos hambre y sed de estas buenas relaciones? Porque si tú tienes hambre y sed de estas buenas relaciones, entonces tú tienes sed de justicia. Las personas cuando somos públicas, y esto es algo que Romy y yo lo hemos aceptado hace muchos años, pero cuando las personas somos públicas siempre somos el blanco de comentarios, siempre. Y por esa razón, yo desde que empecé esta labor pastoral tomé una decisión, que cuando alguien me haga una pregunta, no importa cuál fuese, hasta la más complicada y difícil que pueda ser, yo la voy a responder. Y hasta ahora, en 25 años, me han hecho preguntas muy difíciles, pero ninguna que no pueda responder. Ninguna. Porque yo creo que si yo quiero que las personas juzguen correctamente, entonces tengo que darme a conocer. Y cuando yo le pregunto a alguien, entonces también quiero sinceridad para poder juzgar correctamente, justamente. Porque de eso se trata, ¿sí o no? ¿Cómo juzgas a tus hijos? ¿Cómo estableces una regla? ¿Cómo tomas una decisión? Si llegó tarde a tu casa, si hizo algo, tú quieres saber lo que pasó. Lo justo es que preguntes. Lo justo es que averigües bien. Lo justo es que te informes bien para recién tomar una decisión. Eso es lo justo. Y yo creo que nosotros muchas veces nos llenamos de injusticias por murmuraciones, por comentarios, por pleitos ajenos, por propio orgullo, por propia soberbia, y nos alejamos cada vez de la justicia. La Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuántos de esos hay aquí en esta mañana? Denle un fuerte aplauso, porque dice la Biblia, serán saciados. ¡Aleluya! La justicia no es venganza. La justicia no es venganza. Porque alguien grita, justicia, quiero justicia. Y tal vez lo que está pidiendo es venganza. La justicia no es venganza. Va acompañada de compasión, misericordia. Va acompañada de esperanza. Escuche, va acompañada de reivindicación. Va acompañada de firmeza, de respeto y corrección. Si un día yo hablo mal de fulano y luego me doy cuenta que mi comentario fue malo, que no se ajustó a la verdad, entonces yo tengo que ir a esa persona y reivindicarme y decirle, te pido perdón porque yo hice un comentario negativo de ti. La verdad es que te pido perdón por comentar, porque aún comentar nomás ya está mal. Debería hablarlo contigo directamente. Pero estas son las cosas que a veces tenemos que aprender en la familia, en el centro de trabajo, en el centro de estudios o aún aquí en la iglesia del Señor. Si cometiste una falta, lo justo es pedir perdón. Si alguien te pide perdón, lo justo es perdonar de corazón. Aún por tu propia sanidad, lo justo es que perdones, aunque no te pidan perdón, por tu propia sanidad. Porque si tú no perdonas, tu corazón de amargura
va a arremeter contra tu familia, las personas que más amas. Porque odias al jefe, porque odias al policía que te puso la papeleta, porque odias al gobernante del país, porque odias al alcalde, porque odias al vecino, porque odias al líder que te dañó, al pastor que no te aconsejó, y te llenas el corazón de tanta amargura que si tú no perdonas por tu propia sanidad, porque es justo que por tu sanidad perdones, entonces vas a dañar el corazón de los que te rodean. ¿Cuántos aman a sus familias? Por amor a tu familia, entonces lo justo es que mantengas el corazón puro. Lo justo es decir siempre la verdad, aunque sea vergonzosa. Lo justo es honrar al que merece honra, es obedecer a las autoridades, a los padres, a los jefes, aún a las autoridades de la iglesia, a los gobernantes. La Biblia lo enseña y es justo, es correcto. Yo ya soy mayor, ya no obedezco a mis padres. No, lo justo es que honres a tu padre y a tu madre. Hay bendición en hacerlo. Y muchas veces andamos por la vida actuando con una justicia que la Biblia no lo enseña. Cuando más bien nosotros como cristianos tenemos que practicar esta justicia que tiene que ver con honrar a Dios, que tiene que ver con formar parte del grupo en donde yo participo con acciones de justicia y de sabiduría, sea este tu trabajo. Es justo que respetes a tus compañeros de trabajo, que te sometas a tu jefe, en las cosas buenas, por supuesto. Si el jefe te pide algo malo, negativo, contrario a tus valores morales, pues mejor salte del trabajo. Pero tenemos que aprender por justicia a caminar bajo los principios de la palabra. La mejor justicia que puede buscar es la justicia de los demás, pero debe estar fundado en la verdad de los principios bíblicos. La justicia que Dios espera es cuando nos convertimos en la boca de los desfavorecidos. Proverbios capítulo 31, versos 8 y 9, mira lo que dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Por eso me gusta cuando hay gente que lucha por los pobres, que busca la bendición de los pobres, porque eso es justo cuando luchas por otros, cuando buscas la bendición o el beneficio de otros. Y lo maravilloso es que cuando tú y yo vamos buscando la justicia de los demás, Dios nos concede esa justicia que necesitamos. Salmo 37, versos 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y exhibirá tu justicia, ¿qué dice la palabra? Como la luz, y tu derecho como el mediodía. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Por esa razón es importante que nosotros actuemos con justicia, pero no la justicia humana. La Biblia dice que la justicia humana es como trapo de inmundicia delante de Dios, sino la justicia que proviene de las sagradas escrituras. El Señor nos invita a ser justos en toda nuestra manera de vivir. Efesios capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Colosenses capítulo 4, verso 1. Dice, amos, hablando de los jefes, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, con vuestros trabajadores, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Primera de Juan capítulo 2, verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué dice la Biblia? Es nacido de Él. ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí en esta mañana? Primera de Juan capítulo 3, verso 7. Hijitos, nadie os engañe. Diga que está a su lado, nadie te engañe. El que hace justicia, ¿qué dice la palabra? Es justo como Él es justo. Filipenses capítulo 4, verso 8.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, ¿qué dice? Pensad. Tienes que pensar en todo lo justo. Y Apocalipsis capítulo 19, verso 8. Y a ella, la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, escucha lo que dice la Biblia, el lino fino, ¿qué es? Las acciones justas de los santos. El día que tú le rendiste tu corazón a Jesús, Dios te vistió de lino fino, que son las acciones justas. Y la gente tiene que ver nuestra justicia, no solo nuestra mansedumbre, sino tiene que ver nuestra justicia. Y cuando miran nuestra justicia, también te van a preguntar, ¿dónde lo aprendiste? ¿Dónde fue que lo aprendiste? Y tú vas a tener que decirle, conocí al Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que operó milagros en mi vida, aquel que me enseñó a perdonar y a pedir perdón, aquel que me enseñó a no juzgar con mi carne, aquel que me enseñó a respetar al prójimo, aquel que me enseñó a tener misericordia y compasión del necesitado, aquel que me ayudó a ser manso y también justo. Es por él que soy lo que soy. ¿Cuántos pueden declarar esto en el nombre de Jesús? Denle un fuerte aplauso al Todopoderoso y gloria sea el nombre de nuestro Señor. Estos serán saciados. Conclusión. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay promesas para los mansos y para los justos. Hay promesas. Ahora pregunta, ¿es ser fácil ser manso? No. ¿Y qué me dicen de ser justos? Tampoco. Tampoco. Pero con la ayuda del Espíritu de Dios, sí lo podemos. Con la ayuda del Espíritu Santo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con la ayuda del Espíritu Santo, sí lo podemos lograr. Dice la Biblia que serán bendecidos con una gracia especial, con una gracia sobrenatural. Me emociona cuando veo cristianos con una gracia del cielo. Con una gracia del cielo es notorio, es evidente. Traspasa su apariencia física, traspasa su sonrisa, traspasa su alegría natural. Es una gracia especial. Tú sabes que está con la bendición de Dios. Y cuando vas descubriendo en su vida, te das cuenta que hay mansedumbre y hay justicia. Porque los tales son marcados para bendición. ¿Cuántos quieren esa bendición del cielo? ¿Y qué sucederá con los orgullosos, con los conflictivos? ¿Qué sucederá con los vengativos? ¿Qué sucederá con los injustos? ¿Sabes? Podríamos usar muchos textos para decir serán castigados. Pero escúcheme, no sé si usted lo entiende así, pero el solo hecho de no contar con esa gracia especial de Dios, eso ya es un castigo. El hecho de no experimentar esa gloria de Dios en nuestros corazones, ese gozo inefable, esa paz inquebrantable, el hecho de perdernos algunos beneficios, eso ya es un tipo de castigo. Y hay muchos cristianos que por no ser mansos y no ser justos, se han privado de esa grandiosa y poderosa bendición. Pero tú y yo no somos de los que retroceden. Tú y yo no somos de los que se van a perder una bendición de Dios. Tú
Tú y yo no somos de aquellos que se van a mantener conflictivos, injustos, pleitistas. Tú y yo somos de aquellos que vamos a tomar la decisión de ser mansos y justos, no en nuestras fuerzas, sino en el nombre de nuestro Señor. Entonces recibirán la tierra por heredad y serán saciados. Esta recompensa es una promesa del mismo Cristo maravilloso y es para todos los que le siguen al Señor Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos han entendido que hay una promesa aguardando para su vida? Póngase de pie, iglesia. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.